Bueno, hoy nos toca una clase dura, ¿eh? ¿Han escuchado hablar del celo? Sí, pero por lo general cuando hablamos del celo o calificamos a una persona como celoso, nunca es algo bueno, digamos así, sino que pareciera ser que es una situación que trae conflictividad, dolor. Y sería bueno hablar en definición qué es el celo, para que podamos tal vez entender por qué la clase de hoy se llama el celo santo del siervo de Dios, ¿no? Así que, en definición, el celo es una pasión intensa por algo, o es una definición, mejor dicho, de una pasión intensa por algo que se considera valioso, estar apasionado por algo que considero valioso y que también considero algo propio, que es mío, ¿no? Yo no voy a estar celoso de algo que no es mío, sino de lo que yo considero que es mío. Entonces, hablar del celo, la Biblia define que puede haber dos tipos de celo: el celo santo y el celo pecaminoso, ¿no? Ustedes lo verán y lo vamos a ver en la Escritura sobre esto, que nos permite a nosotros entender cuál es la dirección que nos motiva para, según eso, manifestar un celo bueno, un celo santo o un celo pecaminoso. No sé si en algún momento han experimentado ustedes ese celo pecaminoso en su vida, ¿sí? Creo que todos en algún momento hemos sentido celos de algo, ¿no? Hasta José Luis Perales decía que hasta tenía celo de la guitarra, ¿no? Así que se ve que eso forma parte de esa naturaleza. Pero como necesitamos que la Escritura nos exprese acerca del celo de Dios, voy a volver a insistir con nuestro texto base de esta serie Fundamentos, que está en el Salmo 11.3. Porque no es simplemente un texto en el cual nosotros lo mencionamos, lo sabemos ya de memoria, sino principalmente que aparece allí una pregunta. Esa pregunta es confrontativa para nosotros, porque dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? ¿Sí? Entonces, esta pregunta resuena como un golpe que despierta, como que reacciona, ¿no? Porque no estamos viviendo en tiempos neutros, no estamos viviendo en tiempos ordinarios, no estamos viviendo en tiempos pasivos, sino que todo lo contrario, vivimos en días donde las bases mismas del cristianismo o de la fe cristiana en el mundo entero están siendo golpeadas, sacudidas, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de vergüenza. Y lo más grave es que ese ataque que se está dando, que demanda de una respuesta de la iglesia, de los hijos de Dios, esa respuesta es una respuesta débil, es una respuesta tibia y a veces acomodada de quienes dicen representar a Cristo, ¿no? Y esto es un problema, ¿por qué? Porque lo que se nos está demandando en este tiempo es despertar el celo santo de Dios por las cosas santas de Dios. Ustedes verán que las noticias están gobernando la opinión pública en todo el mundo, ¿no? Desde las ideologías de género, desde la legalización del aborto, la despenalización de las drogas, en todos los aspectos. Incluso hasta ahora están bombardeando, que ya dentro de poco vamos a tener una invasión alienígena con una nave que ya está entrando, no sé si ya han visto todo eso. Entonces hay muchas cosas que el cristiano, no es el problema del inconverso. El inconverso no sabe nada, nada entiende, no busca a Dios, está muerto. El problema es el cristiano. El problema somos nosotros como iglesia. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la reacción? ¿Debemos dejar pasar las cosas como si nada existiese, como si nada pasase? Porque los fundamentos están siendo destruidos. Los fundamentos de nuestra fe. Fundamentos en la palabra, ¿no? Entonces, ahí en el bosquejo pongo resaltando una frase, que el mundo no está avanzando porque sea más sabio, sino porque la iglesia ha sido silenciada por su propio deseo de ser aceptada. O sea, los cristianos están silenciando su postura bíblica
por pertenecer a un grupo de personas, a un círculo, a una sociedad. No es que el enemigo esté ganando terreno, sino que la iglesia está retrocediendo. Ese es el punto. Negociando convicciones, callando verdades, modernizando conceptos del Evangelio para hacerlo más cómodo, más ligero, más tolerante. Y eso implica un Evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin hablar del juicio, sin hablar del infierno. Así que la idea de esta clase es despertarle el celo santo para que gobierne las actitudes que debemos tener en este tiempo. Recuperar en verdad la identidad en Cristo que tenemos. Y si nosotros estamos a día ya de conmemorar el Día de la Reforma, que justamente es mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, como decía Martín Lutero, y esas 5 solas, y empezando por solo la Escritura, es lo que nos gobierna. ¿Qué vamos a hacer nosotros si dejamos pasar o callamos o retrocedemos para que Satanás haga todo tipo de intento de distorsionar la verdad, ¿no? Así que vamos a leer un texto que está acá en 2 Corintios capítulo 11. Y voy a leer el versículo 1 al versículo 3. 2 Corintios 11, versículo 1 al versículo 3. Y dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo estaba diciendo, ustedes están considerando que estoy loco, bueno, toléreme loco, ¿sí? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, volviendo a la definición, ¿qué es celo? Según el término de esta palabra, describe una pasión intensa por algo que consideramos valioso y propio. Entonces, entendiendo este punto y viendo que la Biblia habla del celo santo y el celo pecaminoso, nos deberemos preguntar con el versículo lema de nuestra serie si los fundamentos están siendo destruidos. ¿Cuál es la actitud del justo? ¿Le da lo mismo? ¿Calla? ¿Omite? ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros? Veamos primeramente, antes de entrar a nuestro bosquejo de la clase de hoy, que Dios es un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice: yo Jehová, tu Dios, soy celoso. Y el celo, entonces, si dice que Dios es celoso, Éxodo 25, si dice que Dios es celoso, el celo entonces es un atributo de Dios, ¿sí o no? Ahora, ese celo es un atributo comunicable de Dios, porque también quiere Dios que nosotros también seamos un pueblo celoso. Así que esto no significa que Dios siente envidia cuando hablamos de celo, porque hasta canciones románticas se han hecho cuando tengo celos de cómo te trata Él, ¿no? Como mencionaba José Luis Perales, dice: yo sé que tienes celos de mi guitarra, ¿no? No es hacia donde nuestra interpretación nos lleva al tema del celo, sino que Dios dice que Él es un Dios celoso, y no significa que Él tenga envidia, sino que Él protege su gloria y su revelación en su pura relación con su pueblo. También nosotros podemos ver que la Escritura nos muestra que Jesús tuvo celo, un celo santo. En Juan capítulo 2, versículo 17, ¿se acuerda lo que hizo Jesús en el templo con los mercaderes? ¿Y qué dijo Él?
el celo de tu casa me consume. O sea que tenemos un Dios celoso, tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, celoso. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Porque si Jesús, cuando expulsó a los mercaderes, ese enojo de tal forma que tomó un látigo y volcó las mesas de los cambistas y tiró todo, estaba mostrando de que no era una ira egoísta, sino que era un amor por la santidad y la adoración al Padre. Y desde el plano usted ya se empieza a imaginar cómo es el estado de la iglesia actual en el mundo entero, donde hay una irreverencia en su máxima potencia, en todos los aspectos. Entonces la Biblia nos muestra que el creyente puede tener celo santo cuando defiende la verdad bíblica con humildad, cuando promueve la santidad en toda su manera de vivir, o sea, esforzarse, porque la santidad es una expresión sacrificial, cuesta ser santo en un mundo caído, y por supuesto buscando la gloria de Dios por encima de todo. El cristiano puede alcanzar esa expresión de un celo santo. Pero nosotros tenemos que ver que también el cristiano puede mostrar celo pecaminoso. ¿Se acuerda lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante? Pablo dice que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Está en medio de una lista de manifestaciones de la carne en la cual Dios condena. Entonces, cuando vemos que el celo pecaminoso proviene de una mezcla del orgullo, de la envidia o el afán de control, se vuelve carnal. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida emocional, afectiva, llamémosles enamoramiento, noviazgo, lo que sea, hemos experimentado ese celo pecaminoso. Muchos matrimonios se han destruido por los celos, muchos noviazgos no han durado ni han llegado a nada por los celos. Y cuando los celos gobiernan a una persona, se transforman en enfermizos, que disparan la emoción y la imaginación de una manera tan grande que los hace ver cosas que a lo mejor no existen. Y este tipo de celo que nosotros podemos ver, hay un celo espiritual que es motivado por el Espíritu Santo, pero hay un celo carnal. Por ejemplo, Pablo en Romanos 10, versículo 2, dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, es decir, el celo sincero, pero mal dirigido y sin verdad, está haciendo referencia al celo carnal. Y también podemos ver nosotros que el celo pecaminoso se ve cuando nos ofendemos porque hiere nuestro prestigio, nuestra propia imagen. Entonces empezamos a ver que esa manifestación natural caída está a flor de piel. Entonces la clase de hoy es tal vez como un despertador viejo que teníamos antes, ¿no? Eso que pegamos un chirrido y pegamos en el techo. Es despertarnos. Porque como he leído en la mención que pongo acá en el bosquejo, el mundo no está avanzando porque sea más sabio que la iglesia, sino que la iglesia ha sido silenciada por su propio deseo de ser aceptada en un mundo caído. Ese es un problema. Y el enemigo no está ganando terreno, sino que la iglesia está cediendo terreno. Y ese punto de llegar a negociar sus propias convicciones, las verdades absolutas, callando las verdades, modernizando el evangelio para ser aceptado, sacándole la cruz, sacando el juicio, sacando la palabra pecado, está llevando justamente a una demanda. Porque ¿cuál era nuestro texto base? Si los fundamentos fueren destruidos. Esa pregunta es la que nos debe inquietar a nosotros. Porque creo que todos aquí coincidimos de que los fundamentos están siendo destruidos. Nunca ha habido tanto ataque a la Biblia
Miren que ya Satanás desde el Génesis ya empezó adulterando la palabra, ¿no? Y después hemos visto en la historia del cristianismo cuántas pilas de Biblia se quemaban y mataban a aquellos que traducían la Biblia. Y esa estrategia no ha resultado, entonces ahora cambió. Ahora la estrategia es otra. Es atacar los fundamentos, pero no porque la Biblia haya dejado de existir o tener valor o tener posición, sino más que nada porque la iglesia entró en un estado de ignorancia peligrosa. La iglesia está ignorante en este tiempo más que nunca. ¿Cómo es posible de que haya hermanos que dicen que son cristianos y no conocen a Cristo, al Cristo de la palabra? ¿Cómo puede decir que sean bíblicos y no conocen ni el índice? Hay un problema severo. Entonces, el primer punto es justamente el fundamento exegético de este título o de este versículo que hemos titulado Fundamentos, que es el Salmo 11.3. Si fueren destruidos los fundamentos. Hace referencia a una posibilidad, si fueren destruidos. Decanta la ecuación lógica de que jamás serán destruidos. Pero sí están intentando, ¿qué cosa? Destruirlo. Por ejemplo, si en esta pequeña clase hay alguno de ustedes que creen que la Tierra tiene millones de años, usted tiene problemas con los fundamentos, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de la existencia de esta Tierra, de toda la creación, recién en 6.000 años. Bueno, pero la ciencia da probabilidades, o sea, teorías que no es comprobado. Y después podemos trabajar sobre esto en otras clases para ver por qué nosotros creemos en esto. Cuando hay algunas personas que dicen, no, bueno, puede haber más de 2 sexos, o hay una multitud de sexos, una gran diversidad de sexos, eso no es bíblico. Porque la Escritura dice, varón y hembra los creó. Solamente 2 sexos. Y así podemos ir nombrando todas las cosas que este sistema mundo está cada vez más ensañado por destruir estos fundamentos. Así que David no está escribiendo una poesía sentimental acá en el versículo 11. No lo está haciendo. Está denunciando una decadencia real. Los fundamentos en el pueblo de Israel estaban siendo golpeados, ¿cuánto más ahora? La iglesia. Esos fundamentos morales, fundamentos espirituales, fundamentos doctrinales, estaban siendo golpeados permanentemente y la iglesia hoy está siendo anestesiada a través de esa presión. Y cuando él habla de fundamentos se refiere al orden establecido por Dios como algo revelado y como algo constituido, que es su verdad expresada, su justicia, su santidad, el temor de Dios y por supuesto la autoridad y la supremacía de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando con tanta liberalidad, con tanta impunidad y con tanta liviandad se atreven a ir en contra de la palabra y nosotros no defendemos ni decimos nada? Hoy esos mismos fundamentos están bajo ataque. Exactamente. La autoridad de las Escrituras es relativizada. ¿Han escuchado eso? Dice, no hay verdad absoluta. Cada uno construye su propia verdad. Esa es una tremenda contradicción porque al decir no hay una verdad absoluta, se está contradiciendo porque está afirmando que no hay una verdad absoluta. Ya sería una verdad, ¿no es cierto? La santidad es reemplazada por el entretenimiento. Entonces las iglesias han dejado de predicar la santidad y han dejado y han permitido simplemente de que la persona que asiste a una iglesia sea ella misma la que decida cómo quiere comportarse, sentirse ante los ojos de Dios, olvidando que Dios demanda qué es lo que Él pide de sus hijos. Se ha reemplazado la predicación expositiva de la palabra de Dios, la predicación bíblica,
para dar charlas motivacionales. Nunca un predicador ha sido tan escuchado como este falso predicador, charlatán y payaso de Dante Gebel, llenando estadios por todos lados. Y no me sorprende de la gente que no es regenerada. Me preocupa la cantidad de cristianos que creen que es un hombre de Dios. La disciplina eclesial se ha transformado totalmente en una permisión graciosa de la gracia. La exclusividad de Cristo ya ahora es llamada intolerancia, religiosidad, legalista. En nuestra vieja manera de comportarnos como iglesia con un perfil carismático, éramos una iglesia poderosa de unción, pero después hemos perdido la unción porque predicamos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque esa es la buena señal de que si os vituperan por causa de mi nombre y por mi palabra, son bienaventurados. La cruz es suavizada para no incomodar, para no ofender. La cruz ha quedado simplemente como un símbolo o un amuleto, pero no se habla de la demanda del arrepentimiento en la cruz. Así que por eso, mis hermanos, es necesario preguntarnos a nosotros como creyentes, ¿qué haremos con esta situación de ataques a los fundamentos bíblicos? Por eso es que la pregunta no es si los fundamentos están siendo destruidos, porque nadie los puede destruir, sino es que si fueran destruidos, cosa que no van a ser destruidos, pero hace una clara alusión de que va a ser atacado. La pregunta es, ¿qué hace el justo mientras esto ocurre? ¿Qué hace usted mientras esto ocurre? ¿Contempla en silencio? ¿Se adapta? ¿Se pone en una posición neutral? ¿Se silencia? ¿No le interesa? Yo estoy bien con mi Señor y lo demás no me importa. David no propone huida del justo. Hebreos dice, nosotros no somos los que retroceden, sino que David está proclamando afirmación en Dios para resistir. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el versículo 4 del capítulo 11 de Salmos. David está proponiendo que ante la posibilidad de que los fundamentos sean destruidos, o el ataque hacia los fundamentos, mejor dicho, ¿qué ha de hacer el justo? No está diciendo que nosotros hagamos violencia por nosotros mismos, ni ataquemos a un sistema por nosotros mismos, sino que el versículo 4 nos conecta con la autoridad directamente. ¿Qué dice el versículo 4? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los justos, a los hijos de los hombres. Está primeramente conectando la realidad, el ataque y la respuesta motivada hacia el trono del Señor, hacia la autoridad. Por eso es que, ¿cuál es la primera frase que comienza el capítulo 11? ¿Qué dice el versículo 1? En Jehová he confiado. Porque ¿cuál era la sugerencia de los impíos ante la persecución que estaba sufriendo David? Que huya, que se vaya. ¿Y qué dice? ¿Cómo me pides que me escape al monte como el ave? Es lo que Satanás quiere ante la presión de una sociedad. Yo ya lo he dicho muchas veces en esta iglesia. Ustedes saben que vamos a una persecución final. ¿Qué va a hacer el justo? ¿Que escape como el ave? Y miren las amenazas, versículo 2. Porque aquí los malos tiendan
tienden el arco, o sea, están entensando el arco, están listos para atacar, para asaitar en lo oculto a los rectos de corazón. ¿Cuál es el blanco? Los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene la pregunta. Si esto está pasando, si así está siendo atacada la palabra del Señor, nuestra fe cristiana, nuestros fundamentos, ¿qué va a hacer usted? Y ahí es donde quiero entrar a hablar del celo santo de Dios en la vida de nosotros los cristianos, los que servimos al Señor. Porque claramente David no está llamando a que abandonemos, porque el justo no abandona, no entierra la verdad, no la negocia, sabe que aunque los fundamentos tiemblen, Dios permanece en su trono. Porque Dios permanece, el justo permanece. Esa debe ser nuestra convicción. ¿Cuándo voy a creer que hay más de 2 sexos? ¿Cuándo voy a creer que el aborto está permitido? ¿Cuándo voy a creer que todo lo que propone este mundo es verdad? Cuando Dios sea destruido. Y eso jamás va a suceder. Por eso en ti he confiado, Señor. Así que vamos a hablar del celo. El celo santo no es un enojo humano, no es una energía temperamental. No es que cada vez que haya una marcha del orgullo salgamos a cachetear gente allí. No se trata de eso. No es una pasión emocional sin discernimiento. El celo santo es una virtud espiritual. Forma parte del claro reflejo de Dios en control y gobierno en la vida de la persona porque es carácter de Dios. Por eso es que Éxodo 34:14 dice: Jehová, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Y es lo que nosotros hicimos mención en la definición inicial. El celo de Dios es su amor por su gloria. El celo de Dios es amor por su gloria. No permite que su nombre sea tomado en vano, ni su verdad sea diluida por conceptos de quienes no poseemos naturalmente la verdad. Ningún ser caído tiene la verdad. Ni su adoración sea mezclada con la idolatría. Dios es trascendente a todo eso. Por eso es que cuando el Espíritu Santo transforma el corazón del pecador en creyente, en muerto, en ahora resucitado, en alguien que huía de Dios, en alguien que ahora le busca, cuando sucede esa conversión, deposita dentro de él mismo ese mismo fuego de amor por las cosas santas y sagradas de Dios. Para aquellos que dudan, ¿seré salvo o no seré salvo? Esta es una de las tantas evidencias que podría tener. ¿Cómo reacciona cuando el nombre del Señor es vituperado? Mi esposa suele poner en Canal 8, antes que empiece el noticiero, a un cocinero, nunca me sale el nombre, no sé cómo se llama, que está en Canal 8, ¿no? Cocinando, de Telefe. Y siempre se me ponen los pelos de punta así, porque cada vez que él termina de cocinar, ponen la canción, dice: Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Y hay algo que a mí se me estruja. Y digo, pero ¿por qué toman el nombre del Señor en vano? ¿Por qué no? ¿Cómo actuamos cuando hay chistes acerca de nuestro Salvador? ¿Cómo actuamos cuando hay películas como Jesucristo Superstar y cuántas películas blasfemas? ¿Cómo actuamos? ¿Callamos? ¿Retrocedemos? ¿Permitimos? ¿No ponemos ni siquiera mala cara?
Ese es un punto en el cual nosotros tenemos que ver que cuando el Espíritu ha transformado el corazón del pecador, te ha quitado un corazón viejo, te ha puesto un nuevo corazón y ha derramado su Espíritu para que andes en sus mandamientos, en su palabra, como dice Ezequiel 36. Por lo tanto, es imposible que un regenerado tolere algo que Dios aborrece. No debería ser así. Un cristiano no va a amar lo que Dios detesta. Por eso Pablo dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, lo santo con lo profano? No puede haber mezcla. El verdadero amor que Dios ha derramado en nuestras vidas es justamente honrar el nombre de Cristo. Así que, ¿qué es el celo santo en manera práctica? Ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece. Si usted ama lo que Dios aborrece, algo no está bien. Si usted no ama lo que Dios ama y a usted dice, yo no lo quiero, no soporto, algo no está bien. Se levanta contra el pecado, no por moralismo, sino por amor a la santidad. Amo la santidad. Porque aquí dice la Escritura, muy limpio de ojos eres, Señor, para ver la inmundicia. No tolera el error doctrinal. No es orgullo intelectual, sino que es cuidar la palabra de Dios, que nadie la cambie. ¿Qué decía Pablo en Gálatas capítulo 1? Si aún nosotros, o por carta nuestra, o un ángel del cielo, dijera algo diferente al Evangelio, sea maldito. ¿Y cuántas veces nosotros callamos cuando alguien está usando mal la palabra del Señor, está adulterando la palabra del Señor, está diciendo algo que no es así? Y no es orgullo intelectual. Decir la verdad del amor es la manera de expresar, hablar y decir, hermano, veo que tuviste buena intención de decir eso de la Biblia, pero eso no dice la Biblia. O así no quiere decir la palabra. Es una forma de ayudar. No permanece indiferente cuando Cristo es despreciado, mis hermanos. Juan Calvino define esto así: el celo santo es el fuego del Espíritu en el corazón que nos mueve a defender la gloria de Dios con la vida si fuese necesario, dispuesto a morir por causa de Cristo. Por eso, mis hermanos, sin el celo santo de Dios en la vida de un cristiano, la fe se vuelve teórica solamente. Sin celo, la verdad se vuelve indiferencia. Sin celo, la iglesia deja de ser iglesia. Por eso es que debemos ver la realidad. Hoy estamos viviendo en la más explícita era de la neutralidad y la cobardía de la iglesia. Podía ver tristemente cómo las iglesias están siendo usadas por partidos políticos incluso, de un lado y del otro. Y la iglesia no pertenece a ningún partido político. Es más, yo siempre sugiero a los hermanos que debemos cumplir cívicamente porque es una obligación. Pero no haga bandera política de nadie, porque como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nuestra constitución es esta, mis hermanos. Tenemos un Dios que está por encima de todas las cosas. A veces nuestras inclinaciones van más en desmedro y más allá de lo que no deberíamos. Probablemente ni siquiera publicas un texto bíblico, pero a lo mejor tu afiliación política te está llevando a hacer algo en la cual yo no puedo entender entre cristianos, sabiendo que la justicia del hombre es como un trapo inmundo. Allí están los cristianos aplaudiendo y avalando a aquellos que hacen banderas por la ideología de género, por la despenalización del aborto, por la despenalización de las drogas, por cuántas cosas.
debemos ver que esta era de la neutralidad, de la cobardía, se ha estancado y se ha estacionado en comodidad dentro de las iglesias que las acunan y las arrulla todo el tiempo para que permanezcan dormidas. Por eso es que vivimos en la era del eslogan más demoníaco. No te metas. Cada uno haga lo que quiera. No juzgues a nadie, no hay que juzgar a nadie. ¿Escuchó eso? ¿Cómo que no? Si la palabra dice otra cosa. Hasta juzgaremos a los ángeles. No seas fanático, no seas religioso. Esas frases no es de Cristo. Esa frase viene directamente del infierno. Porque ¿qué dijo Cristo? Alguien que busque Mateo 12:30. ¿Qué dijo Cristo? Y más claro, como dice ahí, échele agua. ¿Qué dice Mateo 12:30? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Queda claro lo que dijo Jesús? El que no es conmigo es contra mí. O estás conmigo o estás en contra mío. No hay grises, no hay dualismo, no hay términos medios, perdón. No existe esto. Eso lo inventó el hombre. Ese puente, ese canal permisivo de esa neutralidad la inventó el hombre, que viene por la motivación de Satanás. No existe esa neutralidad moral. Y la iglesia ha sido puesta para ser la voz que influencia un mundo caído. Si no, vaya a hacer un viajecito por Apocalipsis y lea el capítulo de los 2 testigos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que no quiero entrar en ese tema porque es otro tema, ¿no? Pero ¿se acuerdan? Los atormentaban con sus mensajes. Y cuando los mataron, ¿qué hicieron? Una fiesta. Exactamente lo mismo que hizo Pedro y Juan en Jerusalén. Habían trastornado todo Jerusalén con el mensaje del Evangelio. La iglesia siempre en la historia de la humanidad y en la historia del cristianismo, y después de la Reforma, con más razón, ha tenido una gran influencia en un mundo, hasta que el mundo ha empezado a traer esa somnolencia, esa no te metas, en quedarte ahí quietito, encerrado en tus 4 paredes. Esa neutralidad se llama cobardía disfrazada, mis hermanos, de prudencia. No, nosotros somos prudentes. No, se llama cobardía. Se llama cobardía. Creo que una de las cosas que nos motivó a la mayoría de las iglesias evangélicas en el mundo en el tiempo de la pandemia fue lo que hizo John MacArthur. ¿Se acuerdan lo que hizo John MacArthur en la pandemia? Él no cerró nunca. Se paró y dijo, no voy a cerrar. Y hubo todo tipo de presión, desde políticas, desde justicia y cuantas cosas más. Y nosotros llevamos ya no sé cuánto tiempo, ¿no? Hasta que empezamos a entender que era así. Bueno, mis hermanos, la iglesia muchas veces por caer en esa cobardía disfrazada de prudencia, en esa neutralidad moral, eso se transforma en lo que hemos leído. Temo que como la serpiente engañó con astucia a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Engañar a Cristo de la fidelidad se llama infidelidad. En otras palabras, se llama adulterio espiritual. Y lo que nosotros podemos ver es que esa cobardía, que es infidelidad espiritual, en Apocalipsis 21:8, Jesús deja bien en claro en esa revelación final de qué es o cuál será la consecuencia. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No entrarán al reino de los cielos. Porque esa cobardía se ha vuelto una marca en esta generación. Y sería injusto que únicamente los pastores vayamos presos, ¿no? Tendríamos que ir todos presos. Tendríamos que ir todos a la hoguera. Y que incluso no todos los pastores tampoco van a ir. Porque muchos van a desistir. Y ustedes escucharán, pastor, ¿qué está hablando? Un mensaje pesimista. Es que la muerte no es un problema para el cristiano. Para el verdadero hijo de Dios la muerte no es un problema. La muerte, que era una maldición, se transformó en una bendición a partir de la resurrección de Cristo. Porque Pablo lo dijo, para mí el morir es ganancia. Estar con Cristo es mucho mejor. Estar aquí es por causa del Evangelio. Y esa es la manera de vivir. Pero vivir rechazando a Cristo en cobardía, siendo neutrales, cediendo terreno, callándome ante todo lo que vemos que está mal, algo no está andando bien. Por eso es que en esta serie de enseñanzas, ministros competentes, un nuevo pacto, del carácter de los siervos de Dios, de todo lo que servimos al Señor, hablemos de todos los cristianos, somos llamados a vivir como Cristo vivió. Él no tuvo cobardía. Él expresó justamente que su misión en la tierra era cumplir con la voluntad del Padre y acabar la obra que le dio que hiciese. Así que esto vemos que se nos está llamando en la palabra a no tener miedo a las consecuencias. Porque la cobardía, que se ha vuelto una marca registrada en este tiempo, expresan claramente que solamente quieren agradar a un mundo caído. Pero los que aman a Cristo no solo no temen ser rechazados, sino que en verdad empiezan a poner sus vidas en el altar del sacrificio todo el tiempo. Vamos a hablar un poquito de lo que la Biblia habla de acerca de la iglesia tibia o de la novia infiel. Apocalipsis 3:16, ese es el gran golpe, el gran azote a esta iglesia que se podría decir moderna como la Odisea, que dijo lo siguiente, ¿qué cosa? Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús está demandando a esta iglesia que era tibia, que era cómoda, que estaba embellecida, muy linda como apariencia, una estética pareciera ser intachable, pero no tenía el fuego de su presencia. El poder del Señor no estaba allí. Predica gracia sin arrepentimiento. Una iglesia que está tibia predica gracia sin arrepentimiento. Es bueno hablar de la gracia, pero hay que arrepentirse de sus pecados. Habla de amor, pero sin santidad. No hay costo allí. Canta sobre Jesús, pero vive coqueteando con el mundo. Esto es como Sansón, coqueteaba con Dalila, sabiendo que era riesgoso, pero ¿qué hacía Sansón con Dalila? Se la pasaba riendo, jugando, seduciéndose. Así con un mundo caído, muchas iglesias están haciendo lo mismo. Hasta que un día se despiertan y se ven ciegas, rapadas, encadenadas, sin fuerzas. El mundo ya le puso un bozal. ¿Cuántas iglesias negocian su integridad y su identidad por 2 chapas que le dé un político? Esto es permanente, mis hermanos, y lo hablo desde el dolor, no estoy hablando con ningún aire de superioridad. Me duele porque son nuestros hermanos. Pero es lo que se ve y se vive todo este tiempo. Por eso es que, mis hermanos, no hay que sorprenderse. Hay iglesias que celebran Halloween, que hasta pueden hacer desfiles de moda, de recaudar fondos y vender choripanes en el corso.
mis hermanos. Ministerios que promueven terapia emocional en lugar de arrepentimiento. Creo que muchos de nosotros hemos conocido lo que era el G12 con esos encuentros y cuantas cosas más, que era solamente una caricia al alma, pura emoción. Púlpitos que evitan hablar del infierno para no espantar, para no traer a las personas incomodidad, ¿no? Líderes que bendicen lo que Dios condena simplemente por ganar aprobación o dinero. Pastores que abrazan movimientos anticristianos para parecer solamente amorosos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama ecumenismo. Y esto está cada vez más grande. Cada vez más grande. Iglesias que imitan el entretenimiento del mundo para atraer gente. Cristo no murió para que su iglesia fuera popular, sino para que su iglesia sea santa. Y ese es el punto. Así que quiero ir terminando un poquito con estos dos últimos puntos de ver los ejemplos de los mártires. Nadie moriría por una mentira. Si fuese mentira, nadie moriría. Se saldrían de la hoguera, sacarían la cabeza de la guillotina, dirían, no, perdón, yo estuve exagerando, esto es mentira. Pero el Evangelio, mis hermanos, no avanzó por conferencias ni por bandas de música excelente, ni por redes sociales. El Evangelio a través de los siglos ha corrido por todo lugar por la sangre de los mártires, como testimonio. Lea como un ejercicio Hebreos 11 en su casa. Y va a ver cuántos que por la fe murieron sin haber alcanzado lo prometido. Cuántas cosas que dice el mundo no les era digno. Pero Dios les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. De ellos. Esteban murió predicando mientras los religiosos lo apedreaban. Policarpio enfrentó la hoguera sin negar a Cristo. Ignacio de Antioquía fue devorado por leones. Los valdenses murieron por perseverar y preservar las Escrituras. Los hugonotes fueron perseguidos por no rendirse a su fe. Los reformadores fueron exiliados, encarcelados, asesinados. Hay libros, literaturas, biografías, películas, documentales, tantas cosas por si algunos no saben qué pasó con los mártires, simplemente para ver que la vida de alguien que deja la neutralidad, que se enciende el celo santo por Dios, no puede otra cosa más que subirse al altar de sacrificio y derramarse como una ofrenda agradable a Dios. Todos estos hombres no murieron por capricho, murieron porque creían que Jesucristo vale más que la propia vida, vale más que cualquier otra cosa. Y hoy muchos no pueden soportar perder una amistad o que te bloqueen de una red social o que te cambien la mirada de la calle. El cristianismo moderno quiere corona sin cruz, quiere gloria sin sufrimiento, quiere cielo sin renuncia. Por eso es que Cristo dijo claramente, Marcos capítulo 8, versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo dijo Jesús. No fue ni un papa, ni un pastor, ni un predicador, ni un profeta, lo dijo el Rey de Reyes. ¿Querés seguirme? Muy bien, pero tenés que hacer algo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Jesús no dijo, tome su comodidad y sígame. Tome sus placeres y sígame. No dijo, tome su reputación, su buena reputación y sígame.
La cruz no es un adorno, es el precio del discipulado. Y hoy hace falta siervos competentes de nuevo pacto. Así que mis hermanos, para ir cerrando, ¿qué hora estamos ya? Ya estamos cerca del fin. ¿Está siendo fuerte? ¿Estamos bien? Dichoso que no vino hoy, dice. ¿Cómo produce ese valor o ese celo santo un siervo de Dios? Porque celar algo es darle valor a lo que creemos que es nuestro y lo guardamos. Eso es un celo santo. ¿Es la palabra algo valioso para vos? ¿Es Cristo lo más valioso para tu vida? ¿Es la iglesia? Porque Juan dice, no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Eso no tiene sentido. Eso es como decir, yo amo la cabeza de mi esposa, pero su cuerpo no quiero saber nada. Córtenlo, tírelo. No se puede. Él dio su vida por su iglesia, por su esposa. Por eso es que un siervo de Dios, el siervo de Dios, no nace valiente. Es formado, es fraguado, es moldeado. La vida de un creyente es progresiva, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que su día es perfecto. El que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla, en terminarla. Gracias a Dios que el que construye nuestra vida es Dios, no nosotros, porque nosotros ya hubiéramos desistido hace cuánto. El Espíritu del Señor no se toma vacaciones, ni día de descanso, ni feriado largo, no hace paro. Trabaja aún mientras duermo, enseñas a mi alma, Señor. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Cómo podemos entonces producir ese celo santo en nosotros? Primero, el valor nace de tu temor a Dios. El valor nace de tu temor a Dios. Cuando temes a Dios, no temes a nada más. Y cuando hablo del temor, no es del terror, ¿no? No es del miedo. El temor es reverente. Alguien que busque Proverbios 29, 25. Veamos este texto. Proverbios. Sí. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Amén. Empiece a cultivar ese temor. Ese temor reverente lo que nos hace a nosotros es reconocer quién gobierna mi vida, quién es mi Dios, quién es digno de alabanza. Segundo, el valor crece de la certeza doctrinal, no de las dudas. ¿Por qué estoy acá enseñando? ¿Por qué está usted acá aprendiendo? Hoy está tan lindo para hacer una linda siesta, ¿no? Pero ¿por qué estamos? Enseñé el lunes, enseñé anoche, hoy sigo enseñando, mañana voy a seguir. ¿Por qué lo hago? Porque me deleito en su palabra y no puede quedar en mí, tiene que salir a otro. Así que ese principio de usted también, no se quede con ¿cómo se llama? La papelera de reciclaje llena. No, enséñale a otro, aunque sea uno. Haga lo que hizo Felipe con su amigo. Hemos hallado al Mesías. Alguien debe escuchar lo que estás recibiendo, porque el valor, el temor santo, crece en la certeza doctrinal. Mientras más conocemos su palabra, mientras más conocemos su doctrina, mientras más memorizamos la Biblia, hermanos, enriquece ese temor santo del Señor. Yo no sé cuántas veces mandó en un grupo de iglesia, cuánto tiempo nos demoraría leer la Biblia entera, ¿no? ¿Se acuerdan que les mandé? Un libro entero de la Biblia puede demorarle 3 minutos, ¿no? Como esos libros que tienen un solo capítulo. 5 minutos, se lee más lento.
Y a veces estamos horas maratoneando en series, ¿no? Horas enteras y horas enteras. Horas enteras. En lo que no aprovecho. Quien no está firme en la verdad siempre cederá ante la presión. Porque alguien te va a preguntar, ¿qué opinas acerca del aborto? Y si vos decís, bueno, yo opino, perdiste. Porque has bajado lo absoluto a una opinión. Vos tenés que decir, mi opinión, yo no tengo opinión. La Escritura, la palabra de Dios dice esto y yo lo creo y suscribo. Esta es mi verdad. ¿Quién va a ir en contra de las Escrituras? ¿Por qué Jesús batalló con Satanás en el desierto, Biblia con Biblia? Jesús decía, escrito está, y Satanás también dijo, pero también está escrito. ¿Se dan cuenta ustedes? La Biblia la usan los de cientología, la Biblia la usan los de metafísica, la Biblia la usan los mismos curanderos. Si hasta te tiran y te curan el empacho en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿o no? Porque ninguna de esas cosas es garantía de salvación. O no dirá Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por más que diga, pero sí predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, yo no los conozco. La única certeza es lo que hace la voluntad de mi Padre. Y nadie puede hacer la voluntad de mi Padre si no ha sido regenerado. Porque el hombre naturalmente no busca a Dios, no le quiere obedecer, aborrece a Dios. Número 3. ¿Cómo cultivamos ese celo santo? El valor se sostiene en la esperanza eterna. Allí está puesta nuestra fe. Quien sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. Leamos Colosenses 3:3 y después Colosenses 4:4. ¿Quién tiene Colosenses 3:3? Sí, la versión NTV dice Colosenses 3:3. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está, ese es el texto. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Ustedes están muertos. Recuérdense que están muertos. El valor se sostiene en la esperanza eterna. ¿Por qué soy acepto? Porque estoy en Cristo. ¿Por qué soy amado? Porque estoy en Cristo. ¿Por qué todo lo puedo? Porque estoy en Cristo. En es posición, es identidad. Por eso yo no puedo permitir que alguien ofenda a mi Salvador. No puedo quedarme callado cuando alguien quiere ir en contra de los fundamentos que Él lo ha establecido. El otro punto, el valor se practica en lo cotidiano. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted cuántas veces mira al día su billetera virtual? ¿Cuánto chequea, no? A ver cuánto he ganado, cuánto tengo. ¿Por qué lo hace? Porque ahí hay un valor. Hay un valor. ¿Sí o no? Ahora, yo no sé, yo creo que los sueldos ya no se pagan en cash. Creo que todos son transferencias bancarias, en su gran mayoría, ¿no? Así que hasta que no llega el sueldo, todos los días está chequeando, vamos viendo. Y después que llega, y después que empieza a gastar, empieza a chequear cuánto me va quedando, porque sabe dónde está el valor. Si Cristo es tu tesoro, allí estará tu corazón. Y poder deleitarte en Él, y poder disfrutar de Él, es hacer un ejercicio cotidiano. Porque cada pequeña fidelidad entrena el alma para una gran felicidad y fidelidad a la cual hemos sido llamados. Por eso es que Pedro negó a Cristo, pero el Espíritu lo transformó y terminó crucificado, no negando al Señor, sino honrándolo. Algo pasó allí. El valor fue mayor cuando su vida fue
corregida por el Señor. Por eso, mis hermanos, el mismo Espíritu puede hacer lo mismo hoy con nosotros. Pero no lo hará mientras la iglesia prefiera la comodidad sin arrepentimiento. Mientras sigamos en la neutralidad y en el silencio. El celo santo es, hermanos, hay que ser luz en la oscuridad. Hemos sido llamados para eso. Jesús dijo, nunca se enciende una lámpara y se la tapa con una vasija o se la pone por debajo de la cama. Una lámpara es para ser puesta arriba, para alumbrar todo. Así que, mi hermano, ¿cómo vas a poner en práctica esto? Empieza haciendo luz en tu trabajo, en tu casa, en el vecindario, en el barrio, donde estás, donde te moves. Dios no quiere el servicio de espionaje secreto cristiano. No existe eso. Muéstrese. Ponga en su estado, soy cristiano y amo a Jesucristo. Y va a empezar a ver cómo te eliminaron de grupo. ¿Me hice entender hoy? ¿Seguro? Bueno, ¿qué tienen para decir en cuanto al tema de hoy? ¿Se han visto identificados en algunas partes de esta enseñanza? ¿Consideran que el valor por las cosas de Cristo no era como la que ustedes pensaban que tenía? Yo cada vez que preparo temas me pongo en ese espejo y termino destruido. Porque a veces nosotros tenemos un concepto más elevado que el que deberíamos tener. Y cuando nos pone el Señor la mirada, su espejo, nos damos cuenta que algo no está bien. Preguntas, comentarios, este es su tiempo. Acerca del celo, acerca de las cosas de Dios. Realmente eso me identifica en muchas áreas. Y también siempre, por ahí siempre me hago preguntas. Y bueno, ahora en estos días estuve saliendo de la camioneta y tengo ahí, bueno, la radio y pongo BBN. Ajá. Y la escucho y por ahí hay para niños y la tengo ahí. Me pregunta ahí hoy día, decía Señor, gracias porque no me llevas a otras cosas, sino a buscar las cosas de Dios, a escucharlas. Y eso daba gracias al Señor. Pero también hay muchas cosas que debemos por ahí corregir, como yo veo a veces con mi señora sacamos la Biblia y en la mesa hay a veces 2 o 3 Biblias, pero no se ha leído. Hemos compartido otras cosas ahí y como si fuera como hecho un gran estudio. Y a veces pasa eso. Y eso viene a mi pensamiento y eso me hace ver que también nosotros debemos corregir y decir que Dios tiene que estar en todo momento, en cada decisión, aunque sea por ahí turbia la familia que estemos pasando, pero la centralidad del celo de Dios nos hace enfocarnos primero en las cosas de Dios, que Él tiene el control de la situación. Sí. Y esto me lleva a enfocarme más a las cosas de Dios, ponerlo más tiempo a las cosas de Dios. Pero doy gracias porque a pesar de por ahí un tiempo a la mañana que tengo tiempo de orar y leer la Biblia, cuando salgo al trabajo me acuerdo que no he orado por esto y en el camino voy orando. Y eso doy gracias a Dios porque no es algo mío, sino que lo que produce Dios, ¿no? Su celo, el Espíritu, ¿no? Así que esto es como que refuerza más por el Amén, sí. Tenemos tendencia a olvidarnos de la autoevaluación. Eso es muy de humano caído como somos nosotros. Y por eso la palabra en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos. Yo creo que todos nosotros debemos hacer hábitos. Los hábitos son acciones repetidas y se hacen hábitos naturalmente.
los que saben o los que sabemos manejar autos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo fue el primer día? Ahí está Lorena, que es una gran conductora. ¿Cómo fue el primer día? Duro, ¿no? Íbamos duro. Y después cuando ya estabas canchero, ya la Lore se va pintando así mientras maneja. ¿Por qué algo que era tan difícil por la primera vez, después ya se hace algo muy cotidiano, muy común? El hábito. Entonces, si nosotros nos disciplinamos, como vimos en la clase pasada, y hacemos hábitos de orden en muchas cosas, el resultado va a ser normal. Va a ser algo que empezamos a vivirlo con esa naturalidad. Pero yo creo que la clave está, Daniel, en lo que vos dijiste, corregir cosas que necesitamos, es siempre enfocarnos en el valor que le damos a las cosas. Siempre he dado esta ilustración, que había un sabio y un alumno, un aprendiz, ¿no? Entonces le decía, busco a Dios pero no lo encuentro, ¿no? Entonces él lo llevó hacia un estanque y cuando él estaba por dar una enseñanza, lo tomó del cuello y lo sumergió en el estanque, ahí lo tenía, ¿no? Y este hombre se estaba asfixiando y lo golpeaba para que lo suelte. Y cuando ya prácticamente estaba ahogándose, lo sacó y él hizo una bocanada de aire. ¿Por qué me hizo eso? Dice, porque el día que busques a Dios como el aire buscas para respirar, entonces vas a encontrar muchas cosas. Nuestra búsqueda de Dios a veces es muy superficial, ¿sí? Temprano yo te buscaré, cantamos, ¿no? Bonito, emoción tremenda en la canción. Pero ¿cómo buscamos realmente? El que tiene a veces espasmos bronquiales, le cuesta respirar en días de alergia o de nublado, ¿no? Uno sabe lo que es cuando te falta el oxígeno. Si Él es mi respirar, si Él es la vida que yo necesito, bueno, va a ser mi prioridad en todas las cosas. Ese es enfocarnos en el sentido del valor que tiene. ¿Alguien más? Sí. Gracias, Dani. Bueno, primera vez que escucho desarrollar este tema, ¿no? Y la verdad que me he sentido como un joven rico. Y recordando un poco lo que estábamos viendo en el GPS, que es la oración a Dios por medio de la santificación, cuán importante es la santificación progresiva del celo santo. Pablo dice ahí en Primera de Tesalonicenses 4:3 que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y cuando usted leyó el texto ese en Corintios, que Pablo le expresaba que temía que Eva sea aceptable en los sentidos de Satanás, y como iglesia puesta la mirada en el posterada en Cristo y la importancia de la santificación por medio de la Escritura, como el mismo Señor Jesús lo dice en San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuánto valor, la verdad, poder entender el celo santo, que no proviene de nosotros, sino que proviene de Él. Y aquí quería compartirle en la carta de Judas, dice, a partir del verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido lo que es dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tal cual. Es nuestra tarea, es nuestro deber. ¿Sí? Cuando hace la analogía del matrimonio Pablo en la cita que hemos dado en 2 Corintios, ¿por qué debemos ser fieles a Cristo como esposa fiel? Es por la relación de amor que Él tiene para con nosotros, ¿sí? Yo puedo tolerar muchas cosas, pero que nadie falte el respeto a mi esposa, porque la amo. Entonces,
Cristo hizo eso por su iglesia y la hace. Pero nosotros le correspondemos a Él. O sea, siempre la analogía del matrimonio no es para que veamos el álbum de la foto del casamiento nuestro, no, sino para que nos acordemos de Cristo y la iglesia y Cristo. Amad y sujetaos. O sea, esa relación es muy importante para que ese celo santo de Dios también sea correspondido por lo que la cita que has dado vos. Pablo también en Hechos 20 dice, yo temo que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros se levantarán los que lo aceptan. Es una responsabilidad que tenemos todos nosotros de entender que ese atributo comunicable es para nosotros. Celo santo por las cosas de Dios. Callado quedó. Bueno, oramos y nos vamos. Gracias por su tiempo. Te damos gracias, Padre Celestial, por habernos hablado y exhortado por tu palabra. Tenemos tantas cosas para corregir. Tenemos aún tantas cosas para aprender. Pero tenemos la satisfacción y el gozo que somos tus hijos. Somos tu pueblo. Y tu Espíritu Santo nos nutre, nos lleva siempre a ver, Señor, lo que antes no podíamos ver. Gracias, Padre Celestial, por todo lo perfecto que eres tú para nosotros. Y a pesar de nuestra imperfección, el amor con que nos amas. Te rogamos que nos bendigas al regresar a nuestras actividades. Glorifícate, Señor, en la vida de aquellos que no pudieron estar hoy, y tú los bendices grandemente, Señor. En Cristo Jesús. Amén.